Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Veamos. Hoy episodio 2703 de Marketing Online del jueves 10 de octubre de 2024. A ver, hoy quiero hablaros de un tema muy recurrente cuando trato con clientes y es cuando dejan de crecer. Me dicen, Joan, hace tiempo ya que notamos que no crecemos, que nos hemos estancado. Y esto es muy típico. Alguien empieza su marca personal o marca corporativa, empieza a crear contenido, empieza a ofrecer servicios, empieza a crecer, y esto se sostiene durante un tiempo, que puede ser meses, un año, 2 años, 5 años, da igual, y hay un punto en el cual se estancan. Notan como que no llegan a más gente. Dicen, es que parece que hemos tocado techo, ¿no? Y efectivamente, lo que les digo es que han saturado su círculo, ¿eh? Le podemos llamar círculo, burbuja, esfera, en el mundo del podcast la podcastfera, ¿no? ¿Qué es exactamente un círculo o una burbuja de estas? Es el grupo que se crea de forma natural cuando entras en el mercado, en tu sector. Es normal y pasa a todo el mundo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me conoce bastante gente, ¿no? Bueno, son 100.000 descargas cada episodio, es bastante gente, pero no deja de ser un círculo. Si os fijáis, siempre somos los mismos, tanto a nivel de oyentes como a nivel de creadores. Si os hablo de Valentí, de Víctor, de Alex, seguramente los conocéis. Si algunos tienen un podcast, seguramente lo escucharéis. ¿Por qué? Porque yo he estado en su podcast, ellos en el mío. Si alguien no me conocía cuando fui al suyo, me conocieron. Si alguien no los conocía a ellos cuando vinieron aquí, pues se dieron a conocer, etc. Incluso, si os fijáis, los podcasts relacionados que salen, los podcatchers, ¿no? Los que escuchan esto también escuchan esto. Pues seguramente os sonarán. Aparecerá ahí Emilcar, Víctor, etc. ¿Por qué? Pues lo que os decía, porque estamos en la misma burbuja o esfera o círculo o lo que queráis. Y esto ocurre de forma natural. Nosotros empezamos a crear contenido y nos descubren ciertas personas, ¿no? Dices, yo voy a hablar de yoga, yo voy a hablar de zapatos, yo voy a hablar de nutrición, yo voy a hablar de arquitectura, da igual. Y te empiezan a descubrir ciertas personas. Y a partir de ahí creas tu esfera, o de hecho, incluso podríamos decir que no es que la crees tú, sino que ya está ahí. Entras en un grupo, como sabéis las películas estas de adolescentes de Estados Unidos, ¿no? Que hay las cheerleaders, los de los deportes, los frikis, los nerds, los no sé qué, los no sé cuántos, bueno, los del club de ajedrez, ¿no? Lo de Dios los cría y ellos se juntan. ¿Sabéis a qué me refiero? Pues esto, ¿verdad que se genera de forma natural? No es que tú digas, venga, voy a ir ahí. No, se genera de forma natural. Y al final te das cuenta que, bueno, nos conocemos un poco entre todos. Cuando hacemos el evento, todas las caras son conocidas. Cuando dejáis comentarios en Spotify, pues en redes sociales, donde sea, reconozco vuestros nicks, ¿no? Incluso en redes sociales acabamos encontrando siempre a las mismas personas por el algoritmo. Porque el algoritmo no deja de ser, hey, este que mira esto, esto y esto, pues le falta este. ¿Sabéis cuando dices, ostras, esta serie me ha encantado, esta también? ¿Ya has visto tal? No, esta no la he visto. Uy, pues si te ha gustado esto, bueno, pues esto es el algoritmo, ¿no? Esta también te va a encantar. Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo hay un momento en el cual ves que has llegado al máximo de difusión de esa burbuja. O sea, ya la has saturado. Ya no se puede crecer más porque dices, es que ya está, somos estos los que nos conocemos, ¿no? Pero claro, esta burbuja o este círculo es el que se ha creado de forma natural. ¿Qué ha surgido? He empezado a crear contenido y esta gente ha venido. Y esta gente me ha presentado a gente, he conocido a otras personas del círculo y ahora estamos todos aquí. Pero ojo, porque resulta que hay más esferas, hay más círculos, hay más burbujas que no te conocen. De hecho, hay muchas más burbujas y muchos más círculos de gente que no te conoce de nada que gente que sí. Tú estás en una, quizás en dos, pero hay muchas más. Entonces, cuando detecto esto en un cliente, lo que buscamos es entrar en otros círculos, llegar a otras esferas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, no es fácil. No es fácil porque, claro, dices, venga, vamos a por un círculo nuevo, ¿no? ¿De dónde lo sacas? Y dices, vale, voy a ir a LinkedIn. Voy a ver mis conexiones. No, mal, porque tus conexiones ya están en el círculo. Claro, es salir de este círculo. El otro día, la calle donde tengo la oficina, hicieron la fiesta de la calle, ¿eh? Cortaron la calle, colocaron un escenario, que hubo ahí una gente que vino a cantar, había un espacio para que los niños jugaran con juegos tradicionales, ¿qué más? Bueno, de todo, una paella, bueno, una movida, ¿no? Y para sufragar todo esto, bueno, pues la gente, bueno, aparte de comprar el ticket para la paella y tal, había también patrocinadores. Y los patrocinadores eran los comercios de la calle. Y dices, hombre, darte a conocer, lo que es darte a conocer.
a la gente de la calle a través de un patrocinio para imprimir, yo qué sé, pues el programa, yo creo que no. Esto se hace más por cariño, decir, venga, va, aquí mi contribución, que para darte a conocer, porque es una calle que igual son 50 metros, o sea, es una calle pequeñita, no es una calle que dices la Diagonal de Barcelona, no, o sea, que pongas tú el logo en el programa de todo lo que va a haber, pues no van a decir, hombre, pero si había aquí un bar, pues no lo sabía, sí está a 3 metros de tu casa. Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos conseguir salir de esta esfera? Bien, algo que funciona muy bien son colaboraciones fuera de nuestro círculo habitual. Y esto se suele hacer buscando un vertical concreto que no es vuestro sector, pero al cual le puedes ofrecer tus servicios. Pillad haced un listado, id a ChatGPT, hazme un listado de sectores. Así, a lo loco. Y te dirá, pues yo qué sé, arquitectos, por ejemplo, ¿no? Y dices, vale, arquitectos. ¿Yo a qué me dedico? Pues hago temas de yoga o entrenadores personales. En principio dices, bueno, a ver, esto es muy pillado. Ya, pero no, igual puedes decir, ¿y si hago una magistral, empiezo a crear contenido, hago una charla? ¿Por qué no? El tema de charlas, ahora lo comentaremos, es muy interesante. Para los arquitectos, yo qué sé, pues voy a analizar qué hacen los arquitectos, cómo están todo el día en el ordenador. Bueno, pues podría hacerles unos ejercicios de estiramientos, qué tal, qué cual. Podrías decir, ya, pero esto es cualquier persona que esté delante de un ordenador. Ya, pero si lo dirigimos a un nicho concreto, a un sector en concreto, mejor dicho, en el caso de la arquitectura, vamos a ver cómo atraeremos más gente de esa burbuja. Incluso en ocasiones es cambiar el canal de comunicación. Por ejemplo, yo os digo mi caso, que como me conocéis lo vais a ver muy rápido. Ya veréis cómo he notado muchísimo cada vez que he entrado en una nueva esfera. Al principio, en 2009, cuando empecé con el blog, estuve pues 4 o 5 años escribiendo ahí. Cada día un artículo sobre alguna cosa, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Cuando empecé a hablar de temas de WordPress, de repente noté un montón que entré en el círculo, en la burbuja, en la esfera, como lo queráis llamar, de WordPress. Empecé a conocer gente del mundillo de WordPress, gente que usaba WordPress, gente que tuneaba WordPress, gente que iba a las WordCamps. Claro, entras en ese círculo. Luego, cuando empecé con el podcast, en 2014, 10 años hace ya, madre mía, noté muchísimo que entré en la burbuja podcast. No burbuja porque vaya a explotar, me refiero como círculo, ¿eh? Lo noté un montón. Fui a las primeras JPod del 2014, o sea, mis primeras JPod, no las primeras que hubo, evidentemente. Conocí a un montón de gente y noté entrado en otra fase. Es un power-up. ¿Sabéis en el manga? Cuando desbloquean un nuevo poder, se hace súper guerrero y de repente ¡pum! Y está en otro nivel, pues desbloqueas un nuevo círculo. Y lo noté un montón. Luego ya, más establecido con el podcast y tal. Cuando autopubliqué mi libro en Amazon, una vez más, lo noté un montón. Hay gente nueva. Y mucha gente me ha dicho, hombre, Joan, yo te descubrí, incluso que ha venido al evento, Mucha gente me ha dicho, yo te descubrí por tu libro de En 100 años todos muertos. Que lo descubrí un día en Amazon mirando por qué. Porque hay gente que ni lee blogs ni escucha podcasts, pero sí lee libros. Incluso cuando vendí los derechos del libro a Penguin Random House, noté una vez más que entré en otra esfera. La gente que lee libros, pero no los autopublicados, sino los libros que encuentra en librerías. Que van a librerías, ahí están las estanterías, echan un vistazo, encuentran uno que les llama la atención y te descubren como autor. Pero claro, ya te han conocido. Entonces, esta persona tiene un podcast, ¿qué es esto de un podcast? Y empiezan a escuchar el podcast, y entonces los cursos, y entonces no sé qué. ¿Os dais cuenta? O sea, es entrar en otra de estas esferas. Cuando he dado charlas en sectores que no están directamente relacionados con el marketing, o sea, pues para farmacéutica, para veterinarios, para arquitectos, para artistas, claro, en todas estas ocasiones he puesto el pie en una nueva esfera que no era la mía. Como por ejemplo cuando empecé con los directos en Twitch. Ahí también me descubrió mucha gente. ¿Por qué? Porque ahí había otro público nuevo, que no me conocía. Por eso, en algunas ocasiones, cuando voy a dar una charla o así, me presentan aquí Joan, que seguramente ya lo conoceréis, yo digo, ojalá que no. Ojalá que en esta sala no me conozca nadie, porque va a ser gente nueva. La idea es crecer en cuanto a difusión, a visibilidad, etc. Lo digo en plan de coña y de una forma jocosa y tal, ¿no? Pero es cierto, o sea, cuanta menos gente me conozca cuando voy a dar una charla, mejor. Porque tienes la posibilidad de entrar en otro círculo. Ese negocio que patrocina las fiestas del barrio, que os decía, quizás haría mejor en patrocinar las fiestas de otro barrio. Por ejemplo, ¿por qué?
porque seguramente les va a conocer menos gente. Es otra esfera. Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que veáis a qué me refiero. Entonces, el tema de las charlas que os decía, la idea es ir a hablar de lo vuestro en eventos que no sean de lo vuestro. Porque si yo voy a un evento de marketing online, a hablar de marketing online, pues la gente o me va a conocer o, vamos, voy a pasar muy desapercibido porque hay toda gente que habla de lo mismo. Pero si me voy a uno, yo qué sé, pues de pasteleros, pues el tío de marketing. Mira, la charla del de marketing destaca más en ese sentido. Porque estás en el círculo de pasteleros, no de marketing. ¿Entendéis a qué me refiero? Que vosotros, lo que decíamos, ofrecéis yoga. Pues en lugar de ir a un evento de yoga, id a uno, yo qué sé, pues de teletrabajo, para hablar de, pues lo que decíamos, ejercicios de estiramiento que puedes hacer en casa si teletrabajas y cómo el yoga te puede ayudar a estar todo el día delante de una pantalla. Me lo invento. Así, al vuelo, da igual. Aquí cada uno tiene que pensar su caso. ¿Qué eres fotógrafo? Pues puedes ir a uno de pasteleros, por ejemplo, y dices, ¿qué pinta? Bueno, pues cómo hacer mejores fotos de tus pasteles, por ejemplo, ¿no? Aquí tiene más sentido. Pero a veces es muy pillado. Incluso, si hacéis publicidad en redes sociales, pagando, en Facebook Ads, Google Ads, etcétera, probad de vez en cuando a llegar a otras audiencias, apuntar, a segmentar a una audiencia que no sea exactamente la vuestra. Porque puede ser que os descubran en otras esferas. Y os digo algo, lo bueno de hacer esto, de entrar en otra esfera, en otra burbuja, en otro círculo, es que, ojo, una vez entras en esa nueva esfera, la propagación es mucho más fácil. O sea, lo difícil es encontrarla y entrar. Pero una vez estás dentro, es como esas imágenes que a veces nos enseñan de un virus, que entra en un organismo y empieza... Bueno... No sé si es muy buena comparación, pero ya me entendéis, ¿no? Que una vez entras es... ¡pum! De repente, ¡ostras! ¿Cuánta gente me está conociendo? ¿Qué ha pasado? Sí, porque una vez te descubren los primeros, entonces puede ser que esa charla que has dado, por ejemplo, en el círculo o en la burbuja de pasteleros sobre fotos, pues lo comparten en redes sociales y ¿quién lo ve? La gente de esa burbuja, de ese círculo. Entonces es, ¡ay mira! Ha venido al evento este que ha venido a hablar de fotos o de marketing o de no sé qué, que no es cómo hacer, yo qué sé, postres para celíacos, que seguramente será del propio tema, Recordemos que estamos en el círculo pastelero, ¿no? Y las charlas serán de postres para celíacos, postres para veganos, postres para, yo qué sé, pues diabéticos, postres para no sé qué. Pero viene uno que viene a hablar de fotos o de marketing y destaca más, entonces se comparte en redes. Ostras, pues ha venido esta persona, nos ha contado esto, creo que lo voy a aplicar, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y quién lo ve? La gente que le sigue. Sea en LinkedIn, sea en Facebook, sea donde sea. Y son más pasteleros o gente de ese círculo. Y entonces estos te conocen y claro, aquí las redes sociales va muy bien, podemos aprovecharlo. Porque lo comparten y otras personas te van a descubrir y ves como, ostras, ha pasado algo, que hemos entrado en otro círculo. Y entonces es cuando puedes ampliar el abanico de círculos en los cuales estás. Y de esta forma es cuando llegas a más gente, tienes más difusión y ves como, hey, ese techo, esa saturación de la burbuja, de la esfera donde estaba, ves que se amplía. ¿Por qué? No es porque se haya ampliado, que también puede ser, que crezca propiamente la esfera, porque dices, es un sector, o era un nicho, ahora va más, es un sector, entra gente nueva y me descubre, vale, estupendo, pero ya os digo yo que se nota un montón cuando de repente, ¡boom!, dices, ¿qué ha pasado? ¿Cuánta gente me está escuchando? ¿Cuánta gente está viendo mis vídeos? ¿Cuánta gente está leyendo el blog? ¿Cuánta gente me ha contactado para que le pase presupuesto? Ah, amigo, es que hemos entrado en otro círculo. Espero que lo haya podido transmitir suficientemente bien como para que podáis aplicarlo. Pues ya está, esto es todo. Espero que os haya servido y que podáis aplicarlo en vuestros negocios. Pues vamos a dejarlo aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por suscribiros a los cursos, aquí en boluda.com, que hoy no he hablado de los cursos, y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana viernes en Así lo hacemos. Acordaros, asilohacemos.com, en directo para todos los suscriptores premium y en diferido, pues a eso de las 10 y pico, que es cuando lo cuelgo. Y si no, pues nada, nos escuchamos el lunes con más marketing online. En todo caso, descansad, relajaros y recargad pilas. ¿Por qué? Porque regresamos el lunes con más marketing online. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buen fin de semana.